Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal Píldora Científica. Hoy le queremos contar por qué la clara de huevo se vuelve blanca con el calor. Bueno, y no solo con el calor, este fenómeno también sucede con el cambio del pH y la agitación. Para entender este proceso, debemos enfatizar en las definiciones de proteínas, aminoácidos, la estructura de las proteínas y la desnaturalización de estas. Ahora debemos enfocarnos en la clara de huevo. La clara de huevo tiene un 90% de agua y un 10% de proteínas. Entonces, para entender el fenómeno al que vamos a explicar, nos debemos enfocar totalmente en las proteínas. Entonces, ¿qué son las proteínas? Macromoléculas compuestas de una o más cadenas de aminoácidos en un orden específico determinado por la secuencia de bases de nucleótidos en el ADN que codifica la proteína. Bueno, si no entendió, no se preocupe. Vamos a ver muy detalladamente. Las proteínas son macromoléculas compuestas de una o más cadenas de aminoácidos. Entonces, para saber sobre las proteínas hay que entender qué son los aminoácidos, porque simplemente las proteínas está compuesta por estos. Entonces, enfoquémonos en los aminoácidos. ¿Qué son los aminoácidos? Son una clase de biomolécula importante que contiene tanto un grupo amino como un grupo carboxilo unidos a un carbono alfa. Los 20 aminoácidos que forman las proteínas son esa serina, la treonina, la cisteína, asparagina, glutamina. Pero bueno, si quieres saber más sobre esos aminoácidos pueden buscar o les dejo en la descripción un link. Entonces, aquí falta hablar un poco sobre el grupo R, del grupo la cadena lateral, y eso es lo que va a marcar la diferencia en cada uno de estos aminoácidos. Es decir, todos estos aminoácidos tienen la misma estructura, pero esta cadena R va a ser una conformación diferente para cada aminoácido. Ejemplo, alanina. Acá podemos ver la estructura de la alanina y del triptófano. Esta es la igual, la que es similar para todos, y eso es lo que va a cambiar. Entonces, cuando vamos a hablar de la unión de los aminoácidos, se dice que se requiere la eliminación de una molécula de agua, ya que el grupo carboxilo, como lo podemos ver aquí, reacciona con el grupo amino, que podemos verlo acá, para formar un enlace amida covalente llamado enlace peptídico. Míralo acá, enlace peptídico, y así sucesivamente se da la unión de los aminoácidos y quedan los residuos de los aminoácidos. Ese es carbono del carboxilo se uniría con el nitrógeno de la parte del grupo amino y formarían agua con este oxígeno y estos dos hidrógenos. Bueno, entonces es importante hacer una analogía para entender bien este tema. Nosotros nos vamos a imaginar que la proteína es un muro. Los aminoácidos son los ladrillos y la unión de cada ladrillo es el enlace peptídico. Cuando son cierta cantidad de aminoácidos se les llama péptidos o polipéptidos. Cuando ya es una cadena larga se les llama proteínas. Entonces, por eso decimos que las proteínas están compuestas, que son macromoléculas, son grandes, y están compuestas por cadenas de aminoácidos, cadenas que tienen un orden específico, según los aminoácidos que vimos ahora. Bueno, ya entendimos qué es la proteína. Ahora, ¿cuáles son sus funciones? Entonces, las proteínas tienen funciones de transporte, porque estas transportan sustancias en la sangre o en la linfa por todo el cuerpo. Estructural, construir diferentes estructuras como el citoesqueleto. También ejemplo, las proteínas que tenemos en las uñas, en el pelo, dan estructura. Hormonal,
son esas proteínas mensajeras que transmiten señales para coordinar procesos biológicos entre diferentes células y órganos. Un ejemplo es la insulina, que regula la cantidad de glucosa en la sangre. Los anticuerpos tan mencionados son los que dan la defensa al cuerpo. Estos son los que protegen al cuerpo de patógenos extraños. Ejemplo, la inmunoglobulina. De almacenamiento, proporcionan alimento en el desarrollo temprano del embrión y la plántula. Un ejemplo es una de las proteínas más abundantes en la clara del huevo, que es la albúmina. Esa es de almacenamiento de los aminoácidos para poder proporcionar alimento para el desarrollo del embrión. Y las enzimas digestivas, que estos ayudan a la digestión de los alimentos, catabolizando los nutrientes en unidades monoméricas muy simples. Lo que hacen estas enzimas digestivas es degradar los alimentos y por eso se vuelven más digeribles. Pero ahora tenemos que ir a entender una de las partes más importantes para entender la respuesta, que es la estructura de las proteínas. Entonces, hay 4 niveles para las estructuras. Empecemos por la estructura primaria, que es simplemente la secuencia de aminoácidos en una cadena polipéptida. Tienen un orden particular de los aminoácidos ya mencionados. Entonces la estructura primaria simplemente determina de cómo van unidos esos aminoácidos. Secundaria. La estructura secundaria se refiere a las estructuras plegadas locales que se forman dentro de un polipéptido debido a las interacciones entre los átomos de la columna vertebral. Es decir, no involucra los átomos del grupo R. Hay 2 estructuras que son muy comunes, que son las alfa hélice y la lámina beta. Lo que sucede aquí es las interacciones entre el hidrógeno del grupo amino y el oxígeno del grupo carboxilo. Al reaccionar, digamos al interaccionar, más que reaccionar es interaccionar, generan un enlace que se llama puente de hidrógeno, que hace que la proteína se comporte de tal manera de hélice. Otra estructura muy importante es la betalámina. La betalámina, para este ejemplo, es esta. Y también se trata de los puentes de hidrógeno entre un hidrógeno del grupo amino y un oxígeno del grupo carboxilo. Entonces, al interaccionar de esa manera, genera una especie de lámina. Bueno, la estructura terciaria se refiere a las interacciones entre los grupos R. Es decir, que en la estructura terciaria va a importar qué composición tienen estos R y cómo van a interaccionar. Hay enlaces de hidrógeno, hay enlaces iónicos, interacciones dipolo-dipolo, son los enlaces no covalentes, y hay enlaces covalentes como el disulfuro. En la estructura cuaternaria, lo que es que múltiples cadenas de polipéptidos se unen, es decir, varias subunidades. Ahora, entendido esto, vamos a ver, cuando un huevo se somete al calor, a un cambio de pH, a una agitación, bueno, la clara de huevo, ¿qué va a suceder? Algo que se llama desnaturalización de las proteínas. Esto básicamente es cuando las interacciones se ven interrumpidas y se pierde su estructura tridimensional. Y se da, pero no se pierde su estructura primaria. Eso se dice que se desnaturaliza. En este caso, si esta proteína pasa de aquí, de su estructura tridimensional a su estructura primaria, se dice que se desnaturaliza y no son funcionales. ¿Por qué
se vuelve blanca la clara de huevo, porque al desnaturalizarse y al perder su estructura tridimensional, hay aminoácidos que son hidrofóbicos que quedan al descubierto, por así decirlo, estaban en el interior. Entonces resulta que se empiezan a aglomerar, y generan esa estructura típica del huevo ya frito y dan un color blanco. Bueno, finalmente muchas gracias por ver este video. Si les gustó, suscríbete y espero comentarios para saber en qué mejorar o qué otros videos les gustaría saber, así curiosos.